Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta conversa. Esta que é mais uma conversa que surge no âmbito do programa EPECOLAB 2021, um projeto que resulta de uma parceria entre a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a Embaixada de Espanha em Portugal e o Gerador, e é um programa de atividades digitais que pretende colocar em contacto e em diálogo artistas e entidades culturais espanholas e portuguesas. Esta conversa tem o objetivo de refletir sobre as tendências culturais em Espanha e em Portugal, a importância dos festivais internacionais para a disseminação de ambas as culturas e o que está a ser feito entre os dois países. Muito obrigada pela presença dos nossos convidados. Bom dia. Passo a apresentá-los. Estamos com Verónica de Melo, que é arquiteta e curadora e diretora e cofundadora do projeto MAP, e também diretora e fundadora da Verónica de Melo Art Project. Temos também connosco Tito Rodrigues, que é atualmente diretor, disse assim meio em português, não foi, Tito? Que é atualmente diretor de políticas de marketing do Instituto de Cinematografia e Artes Audiovisuais de Espanha, e Ignacio Garcia, diretor do Festival Internacional de Teatro Clássico de Almagro. Antes de mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Gostaria de começar por vos perguntar, se calhar começamos pela Verónica, na vossa opinião, Portugal e Espanha têm sabido aproveitar a sua proximidade histórica, geográfica e até cultural para a promoção da sua cultura? Bom dia, obrigada por este convite para estar aqui. Eu acho que Portugal e Espanha têm sabido aproveitar essa proximidade, mas ainda há um largo caminho a traçar e a desenvolver. Há muitos conteúdos que se partilham de um país ao outro, já falaremos sobre eles adiante na nossa conversa, sem sombra de dúvidas que a nossa história muitas vezes é paralela, mesmo que antagónica de lado, historicamente, como todos sabemos. Mas sabemos que somos grandes aliados, que a Península é como se fosse quase um grande país cultural, geográfico, e a nossa história, sem dúvida, é aquela que tem caminhos, obviamente, diferentes. Mas as nossas políticas culturais ao longo temos de dizer que a última metade do século XX e no início do século XXI, têm feito com que se cruzam entre os dois países. Mas ainda há um largo caminho, na minha opinião, de conhecimento, de que o público em geral compreenda que há a ligação entre estes dois países. Há muitas coisas a serem feitas, mas que eu acho que muitas vezes não chegam ao grande público. Falta também aqui um trabalho de comunicar aquilo que é feito. Sim, não só comunicar, mas talvez estruturar as coisas de forma a que não sejam projetos tão, muitas vezes, periféricos, não com os atores principais, mas com os atores que fazem parte da cena e que são importantes, secundários na cena artística. Nós falaremos depois especificamente em cada uma das áreas. Acho que há coisas pontuais no ano que são muito importantes, mas o ano tem 365 dias e falta algum entendimento mais forte. Mas isso é ótimo. Se tivéssemos tudo feito, não tínhamos uma folha em branco para desenvolver mais projetos. É ótimo que ainda haja muito trabalho. Ignacio, ¿concorda? Sí, sí. Buenos días y muchas gracias por la invitación, lo primero. Y sí, yo creo que la relación entre Portugal y España es una relación de luces y sombras. Es una relación brillante en muchos sentidos. Empiezo, por ejemplo, en el sentido histórico. Y hablando de las artes escénicas, en el siglo XVII era habitual que las compañías de comediantes actuaran en el Patio das Arcas, en Lisboa. Y el Patio das Arcas formaba parte de un círculo ibérico en el que las compañías iban y venían y en el que la convivencia lingüística, por ejemplo, también, algo que ahora nos cuesta mucho, era habitual. Si pensamos, por ejemplo, en el teatro bilingüe de Camões, en las églogas en las que unos personajes hablan en castellano y otros personajes
hablan en portugués, o si pensamos en todos los grandes dramaturgos hispánicos que todos escriben en portugués en algún momento de su vida. Calderón en El Príncipe Constante, Tirso de Molina tiene varias comedias de ámbito portugués en las que hay personajes que hablan todo el tiempo en portugués. Nos sorprende cómo ahora queremos recuperar algo que en aquel tiempo era más o menos habitual y era un sentido de convivencia. Y sin embargo, esa es la parte luminosa y que siempre la ha habido y que yo creo que la sigue habiendo. Y en la parte correspondiente a las artes escénicas, después creo que podremos entrar a fondo en ello, pero hay coproducciones, colaboraciones, hay muchos proyectos hoy en día en marcha entre artistas portugueses y artistas españoles que están intentando crear ese entorno cultural ibérico, en mi opinión, tan absolutamente necesario. Pero, por ejemplo, en el mundo del teatro, el material de partida es aún muy deficiente. Y pongo un ejemplo. Yo estoy ahora en Lisboa, en este momento, dirigiendo El perro del hortelano, que es una de las comedias de Lope de Vega más conocida en España y en el mundo. El perro del hortelano está traducida al francés, al alemán, al inglés y no existe una traducción publicada en portugués. Tenemos la fortuna de que Nuno Giudice, el espléndido poeta, ha hecho para esta ocasión una traducción, pero era muy sorprendente para nosotros descubrir que no existía un texto tan emblemático de la cultura española traducido a un entorno cultural y a una lengua tan próxima como el portugués. Y al contrario pasa constantemente. Los autores y las autoras tan importantes que hay de teatro portugués renacentista y barroco, Paulo Vicente, la hija de Gil Vicente, es la primera gran dramaturga ibérica, o Ángela de Acevedo, o tantas otras dramaturgas y dramaturgos portugueses, hoy en día siguen sin estar traducidos al castellano y eso dificulta mucho la posibilidad de que los artistas escénicos se aproximen a esa obra. De manera que creo que debemos asumir ese contexto de luces y sombras, potenciar las luces y darles un espacio mayor y poco a poco ir también dando luz a los espacios de sombra que ha habido durante este tiempo. Tito, passo-lhe a palavra. Sí, a ver, en el cine y en el audiovisual, yo creo que desde el punto de vista de la promoción y del intercambio de contenidos entre los dos países, más que las luces y sombras que habla Ignacio, además con perspectiva histórica y tal, yo creo que sí que hay una serie de influencias entre las cinematografías de ambos, ¿no? Y hay proyectos comunes que han surgido a lo largo del tiempo a través de colaboraciones entre productoras españolas y productoras portuguesas, como así me viene a la mente la película producida con mini piezas que combinaban piezas de Víctor Erice con Akika Kaurismäki, que en realidad vive en Portugal, aunque sea finlandés, con Manuel de Oliveira, ¿no? y con otras voces, ¿no? de ambas cinematografías que se combinaban en una película omnibus que se llamaba Centro Histórico, como un proyecto de la ciudad de Guimaraes, ¿no? Pero que en este caso, por los estilos y las aproximaciones al tratamiento de la imagen y por esas miradas, combinaban, ¿no? Autores de ambos países, en este caso nuestro Víctor Erice, ¿no? Entonces yo creo que sí que nuestras cinematografías van de la mano y se influyen una a la otra. Otro tema diferente es cómo se acercan los contenidos portugueses audiovisuales a España y cómo se acercan los contenidos españoles a Portugal, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí que hay trabajo por hacer y que pasa por el terreno de establecer una serie de dinámicas en la coproducción, que se tiene que tratar esto a nivel más ya institucional, entre, en este caso, los institutos de cine, ambos dependientes de los ministerios de cultura de los dos países, ¿no? Que además nos llamamos igual ICA e ICA, ¿no? Y tenemos una gran relación. Ahora mismo dirige el ICA portugués Luis Xavi, está María Mineiros, está la gente y mi compañero que hace también marketing y promoción, Víctor Piño, allí trabajando, ¿no? en la parte internacional, a través de las Film Commissions. Y lo hablamos mucho en reuniones de Ibermedia, donde Portugal y España están juntas en ese programa cumbre de promoción o de dinamización de la coproducción con el entorno iberoamericano, en EFAT, que es la plataforma de autoridades europea de institutos de cine, donde ICA e ICA están también juntos, ¿no? Y se han ido dando pasos que se fraguan en iniciativas
de momento, a nivel región, y es un ejemplo del año pasado, el año pasado 2019, no recuerdo bien, donde la Agencia de Cultura y de Artes de Galicia, GADIC, con un homólogo portugués generó un fondo de coproducción, minifondo de coproducción para Galicia con Portugal, ¿no? Sobre todo con Porto, ¿no? Por la cercanía geográfica y también por la cercanía lingüística entre el gallego y el portugués, pues es una iniciativa de esa comunidad autónoma española, ¿no? De Galicia. Y que el testeo salió bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que pasa por ahí, por establecer esas líneas de trabajo conjunto para generar contenidos que se desarrollen en ambas geografías, rodajes que se desarrollen en España por parte de Portugal, de España en Portugal y de Portugal en España, y que se generen estructuras comunes, ¿no? También financieras de las películas, que sí existen, pero que no son súper abundantes, ¿no? Como uno podría decir, bueno, somos países vecinos, igual que somos países vecinos con Francia, la cercanía geográfica nos debería llevar a la coproducción natural porque hay regiones que limitan unas con otras, ¿no? Si bien hay mucha colaboración. Sí, por ejemplo, en este sentido, pues en plataformas y festivales, que yo creo que a lo mejor Ignacio lo conoce, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues en 2 ocasiones ha tenido, por un lado, un foco de contenidos portugueses en 2012, que en colaboración con la Embajada de Portugal, con el ICA portugués y demás, se generó un panorama de lo reciente del cine portugués en el contexto del Festival de Cine Europeo, cuando todavía tenía país invitado, que ahora no tiene ese tipo de focos, pero lo ha pasado a industria. Y el año pasado, por ejemplo, en tiempos pandémicos, pues y que seguimos en tiempos pandémicos, pero que el año pasado estábamos en la segunda ola justo en la época en la que se celebró el festival, se desarrolló un encuentro de coproducción entre España y Portugal, ¿no? Y Já esto lá, es muy habitual. sim, já lá vamos a esse tipo de cruzamento e de diálogos. Verónica, volto assim, e volto a todos. Como especialistas, cada um nas suas áreas, artes visuais, artes cênicas, cinema, como é que avaliam o conhecimento recíproco que hoje em dia, da atualidade, que existe, da atualidade das artes performativas e das tendências artísticas em Espanha e Portugal? O público tem noção deste tipo na vossa opinião, o público, e neste caso pergunto obviamente do público mais em geral, da noção deste tipo de iniciativas? Falando na minha área, obviamente, que é a arte e a arte contemporânea, eu acho que nós agora temos claramente, o público em geral compreende que a maior feira de arte contemporânea portuguesa é a ARCO. Que a ARCO está em Madrid, sendo uma das feiras mais visitadas da Europa e também do mundo, e que a segunda edição não é uma edição que esteja na América do Sul, que seria quase uma ligação natural, mas é sim em Portugal. E vem procurar a Portugal, a relação que Portugal tem com o Brasil e com a África. A segunda maior feira, daquela que também fiz parte, é a Drawing Room, que é uma feira específica de design, há poucas feiras de design, e que ela também é uma feira espanhola. Eu sou diretora de Santander, mas é uma feira de Madrid, e que vem também para Portugal como o seu segundo mercado. E isso é muito interessante. Tanto numa como noutra, por exemplo, no caso da arte, temos 21 galerias espanholas e 25 portuguesas. Ao contrário, também durante os 35 anos da Arco Madrid, e para ter números de 2020, sabemos, 2020, 2019, não, 20 por acaso, porque ainda houve edição da Arco, era também. Nós tínhamos, nas 75 galerias, tínhamos 10 galerias portuguesas a Madrid. Portanto, isto já demonstra que comercialmente há um impacto muito forte. Mas nós temos muitos, temos a Bienal da Arquitetura, a Bienal da Vila de Cerveira, o Boca, a Bienal da Fotografia de Vila Franca de China e do Porto, entre outras, e que nessas o tecido entre artistas portugueses e espanhóis, a sua mistura, não podemos dizer que haja uma grande representação espanhola. Ou seja, por exemplo, o projeto MAP, é o Mapa de Artistas de Portugal, que é este mapa que falávamos no início, quando me apresentaram, que é uma mostra do contexto cultural em termos de arte contemporânea portuguesa. Nós temos uma única artista que tem uma relação com a Espanha, que é a Belén Núria. E, portanto, isso também mostra que a nossa proximidade
às vezes a mim dá uma sensação que também há culturalmente umas costas muito fortes. Em termos de arte contemporânea, nós vemos comercialmente estas duas feiras. Tivemos exposições importantíssimas, como as do Sarola e do Museu de Arte Antiga, essencial e evidente, mas em arte contemporânea não temos um grande fluxo de exposições num país único. É a sensação geral do público geral, não de discussões específicas como falamos. Ignácio, qual é o panorama nas artes escénicas? Yo creo que en las artes escénicas hay un conocimiento puntual y muy específico en los dos países del otro país, pero se remite, creo, esencialmente por parte del gran público a las grandes productoras, a las grandes capitales y a autores muy específicos. Quiero decir, el teatro de Juan Mayorga es conocido aquí en Portugal y se monta habitualmente en diferentes compañías. O el teatro de Tiago Rodríguez también viaja habitualmente a España. Y digamos que el público aficionado de Madrid ha podido ver en los últimos 5 años, yo creo que han sido 4 espectáculos de Tiago Rodríguez, tanto con el Teatro Nacional Dona María como producciones suyas anteriores. Creo que uno de los desafíos, y creo que ese desafío nos compete a ambos países, es el de la diversificación territorial y un pensamiento cada vez más plural de lo que son los países. Madrid-Lisboa, es decir, que Tiago Rodríguez haga un proyecto con José Luis Gómez es importante porque ambos representan, digamos, la élite del teatro en ambos países, lo más puntero en la creación, los más altos estándares de calidad, pero nos queda el desafío de todo el resto del tejido, que es lo que es desconocido. Voy a poner un ejemplo también de una experiencia personal. De hace 2 años conseguimos tejer una coproducción entre el Teatro Municipal de Almada, el Teatro Joaquín Benítez y la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid, de España. Era un proyecto muy híbrido, muy mestizo, que tenía mitad de artistas, mitad de creativos. Escenografía, vestuario, iluminación eran portugueses, dramaturgia, música y dirección éramos españoles, y se hacía con 2 elencos. En Portugal con un elenco portugués y en España con un elenco español. Y luego el elenco portugués viajó también a España a hacerlo en portugués, en la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y la respuesta del público que pudo ver la misma producción con los 2 elencos, esencialmente el público allí en España, el público en Madrid, fue de una enorme sorpresa por el nivel actoral de los actores portugueses. Creo que eso define una cierta sensación que todavía hay en España de un desconocimiento del tejido, de las escuelas de formación, de la capacidad profesional de muchos profesionales que en muchos lugares de Portugal, no solo en Lisboa y en Oporto. Este año en Almagro tuvimos oportunidad de ver compañías de Braga, de Évora, de Coimbra, y en general la sorpresa era esa, el nivel general de los actores, de las compañías, de las propuestas, y creo que nos toca dar ese paso en los 2 países, pasar de experiencias individuales de un artista o de un colectivo o de una compañía a tener un conocimiento más genérico de un panorama más amplio, también más diverso geográficamente, en el que comprender que los teatros de Portugal o los teatros de España están fuera de Madrid, Barcelona o de Oporto y de Lisboa, y que a veces, curiosamente, en este momento que vivimos, la nueva realidad digital, aunque estemos hablando de espectáculos presenciales, las nuevas tendencias, por ejemplo, la variedad lingüística dentro de España, se da a veces fuera de las capitales y tenemos que formatear un nuevo pensamiento que no sea el que era hace unos años, en el que las capitales eran un foco muy importante de la creación, lo siguen siendo, pero cada vez presta más atención, creo que afortunadamente, a esos lugares que deberían también formar parte de esa ida y vuelta. Como muy bien explicaba Tito, pues Galicia y el norte de Portugal, el Miño del Norte y el Miño del Sur, tienen probablemente muchas más conexiones culturales, el público está más cerca, la sensibilidad está más cerca, que entre una región y otra de España que están a 1000 kilómetros y que tienen idiosincrasias completamente diferentes. Tito, o cinema tem o mesmo desafio
Sí, yo creo que el cine, en el caso del cine concretamente, que es sobre todo donde más quizá pueda dar un insight, eh, y aquí pongo el valor del trabajo de los festivales de cine, pero también como festivales de teatro, que son las ventanas y que acercan a los contenidos al público de proximidad local en los diferentes espacios y que, como bien dice Ignacio, pues también ayudan a esa política de difusión y de visibilización de la cultura entre estos países y de cualquier tipo de cultura de cualquier otro país fuera de las grandes capitales, ¿no? Porque gracias a los festivales es como llegan muchos contenidos a regiones donde no hay muchas salas de exhibición cinematográfica y demás, o donde por el reto demográfico, por ejemplo, en España, pues no es tan fácil, aunque parezca mentira, en 2021, acceder a plataformas digitales para ver por streaming las películas, ¿no? Pero sí que creo que hay casos paradigmáticos y hay muchas líneas de colaboración entre festivales de Portugal y festivales de España que intercambian contenidos pues hay muestras, aquí ya me voy a meter a promocionarnos a nosotros mismos, dentro de Muestra España, por ejemplo, pues como Cinefiesta, donde en el mes de noviembre y en breve se anunciarán los contenidos completos. El sistema de trabajo que hemos seguido en este año es uno, acercar los contenidos de la muestra de cine de Muestra España al Cinema São Jorge, que es la casa de los festivales en Lisboa, y establecer un intercambio de contenidos de cine no reciente entre Filmoteca Española y Cinemateca Portuguesa Museo de Cine. Y establecer líneas de colaboración con Queer Lisboa, Indie Lisboa y Doc Lisboa para que ellos seleccionen parte del programa de cine español para la audiencia local, que me conocen mucho mejor que cualquier otro comisario o cualquier otro coordinador de un evento de estas características, ¿no? Pero es que también hay otro cinefiesta en Portugal y que además coincide también que es en noviembre, que es un programa de intercambio en el que se empezó a caminar Porto Postdoc desde hace unos años en Porto, que ya también llaman Cinefiesta al programa, no a la muestra, y que trata de traer también contenidos españoles para presentarlos a la audiencia en Portugal, ¿no? Dentro de la línea de programación que tienen con el apoyo de Acción Cultural, que son otros programas de dinamización de viaje del talento, que también incluyen artes escénicas. En nuestro país, ¿no? Que traer programadores y posibles prescriptores de contenidos españoles de otros países a España en contextos de festivales o de actividades de promoción cultural y que esos programadores o prescriptores puedan llevar contenidos fuera. ¿Cómo viaja esto al intercambio? Es decir, ¿qué se hace al revés? ¿Qué hay de cine portugués en España, ¿no? Yo creo que hay otros canales también, además de posibles colaboraciones que se establezcan a nivel institucional, pero los festivales están muy acostumbrados a programar cine portugués y son también ventanas. El Festival de San Sebastián, dentro de secciones como Tabacalera, tiene una gran predilección en Zabaltegui de programar cine quizá un poco más allá del cine de autor, que cuasi experimental portugués, porque hay grandes valores y talentos del cine experimental en Portugal, ¿no? Ahí caería, por ejemplo, un Sandro Aguilar con sus películas más arriesgadas o otro tipo de autores por esa línea, ¿no? Y en otros festivales, pues también pues ganadores del gran premio del festival, como en Gijón hace unos par de años, Pedro Costa ganó con Caballo de Dinero, no, la siguiente, que ahora no me acuerdo del título, pero ganó también el festival un premio y el premio es a la distribución de la película en España. Muchos festivales en España tienen premios a la distribución en España, donde si la película no tiene los derechos adquiridos un distribuidor español, con ese dinero metálico del premio del festival, lo que se persigue es que la película entre en el circuito de distribución a través de un distribuidor español en España. Yo creo que estas acciones que son de promoción, digamos, iniciativa cuasi natural dentro de lo que es el sector y sobre todo por el lado de los festivales, que en el fondo también en su organización están apoyados por el Instituto de Cine, ¿no? A través de ayudas y tal, y que califica el hecho de tener esa voluntad de distribuir otro tipo de cine iberoamericano, europeo y español dentro del país, pues que ayudan, ¿no? Y luego ya lo último, que yo es que hablo mucho, lo siento, pero es verdad que también es paradigmático el hecho de que una plataforma que ha nacido en España para traer cine de autor, versión original, eh, muy diferente quizá al cine de otras plataformas que van más de la mano de majors, como es Filming,
pues tenga una oficina en Portugal y haya abierto también una rama portuguesa para llevar contenidos a Portugal, no solo españoles, sino de todo tipo, dentro de la línea, digamos, de programación de la plataforma, pero que eso ya establece un intercambio, porque al tener oficinas en los dos sitios, pues los contenidos de un sitio se pueden distribuir en el territorio de al lado y los contenidos de España se pueden distribuir en Portugal, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones yo creo que nos afianzan y nos aunan, y en el caso, por ejemplo, de Cinefiesta, hemos intentado recoger ese espíritu, ¿no? Este año para la muestra, para la programación de Cine Mostra España, ¿no? Colaborar institucionalmente con EGEAC en un espacio de gestión pública cultural en Lisboa, colaborar con la Cinemateca Portuguesa, que además trajo contenidos portugueses a la Filmoteca Española también el año pasado. Y desde ese lado, como hacer ejemplo, ¿no? Y testear y ver los resultados y demás. Yo solo espero que nos vaya muy bien en Cinefiesta y que el público portugués se anime a ver las pelis y que pueda decir, vale, ha funcionado, porque si esto no funciona, ya no va a funcionar nada, ¿no? Pero bueno, ese tipos de iniciativas así que yo creo que son las que poco a poco construyen los intercambios a nivel industria y a nivel sociogeográfico, ¿no? En cuanto a cultura. É ainda necessário algum tipo, claro, mas é ainda necessário o apoio a iniciativas transfronteiriças, dentro do que já acontece naturalmente na atualidade, mas é preciso mais, Verónica? Sem sombra de dúvida. Quando muitas vezes procuramos, eu acho que é necessário, sem dúvida, que haja um apoio público de um lado e do outro, que se criem mais interligações entre os dois países, para que se vejam estes pontos concretos, exposições, por exemplo, no meu caso, que temos repetido espanholas têm sido sempre sem ser contemporâneas, como mostrar o Sarola, estamos ainda agora está uma passada mostra Espanha no Museu da Arte Antiga. Há coleções permanentes, como a da Gulbenkian, que tem mais de 180 peças de arte espanhola e não só arte contemporânea, e que isto está nas mãos do Estado e que o Estado deve promover e deve ajudar essas iniciativas. Mas também, como falei há pouco, estas feiras comerciais também nos mostram que também está nas mãos dos privados e nas mãos de todos fazer estes intercâmbios. E, portanto, eu acho que deve haver uma conjugação entre uma coisa e outra, no sentido em que eu acho que os empresários portugueses, as marcas portuguesas, também se devem sentir responsáveis por eles próprios serem embaixadores dos países e apoiarem iniciativas no âmbito da arte contemporânea, no meu caso falo especificamente, mas também das artes cênicas e de não ser só a responsabilidade do Estado, mas também façamos deste levar a cultura a outro país, sem sombra de dúvidas que ao fazermos estas ligações, estas conexões, os seus efeitos, as suas consequências não são só a nível de são a nível de tudo o que é conhecer o outro país, conhecer o outro, fazê-lo mudar de escala. Eu própria, que a nível pessoal, como curadora independente, vivo em Madrid hoje em dia, desde setembro de 2021, muitas vezes vejo que o facto de estar em Portugal, mais depois de termos todos vivido esta pandemia, é uma mudança de escala. Ou seja, não é uma mudança só de país, é uma mudança de escala. Antes vivia só numa capital, agora vivo em duas, e não faz realmente grande diferença que eu esteja de um lado ou esteja do outro. Portanto, é bastante surpreendente quando depois não encontramos mais mostras de artistas portugueses, nem sequer nas capitais, já, e concordando totalmente com o Ignácio, que falava, que temos que levá-los a outras cidades, umas cidades que não sejam só as macrocefalias dos países, e que tem que haver mais essa promoção. Essa promoção, como disse, passa pelo nosso Ministério da Cultura, pelos agentes, mas também passa pela responsabilidade das empresas portuguesas que estão no mercado espanhol de apoiarem os artistas e fazerem com que eles sejam vistos. Em 2017 trouxe 21 artistas para uma exposição que foi no Cavalo Calero, com total apoio do Ministério da Cultura, que é o da Cultura de Porto no espanhol, e, no entanto, não houve, apareceu nas notícias portuguesas, mas não houve uma iniciativa de parte, do ponto de vista privado, a apoiar esta exposição. Foi uma das maiores exposições da arte contemporânea e que ainda por cima estava na arte. Acho que isso é uma responsabilidade importante. Temos que engolir, temos que importar e tirar só das mãos do público, na minha opinião. Ignácio, como é que se pode apoiar mais estas dinâmicas interculturais?
Yo creo que los desafíos, o en mi opinión, los desafíos son dos. Uno más conceptual y otro más práctico. Y que tienen que ver con que la colaboración hispanolusa siempre se entiende como un elemento puntual y no estructural. Y yo creo que eso es lo que hay que modificar. Hay que modificar y hay que aspirar a una identidad cultural ibérica estable, porque lo otro es hacer de la colaboración entre España y Portugal un elemento excepcional, en mi opinión, es una aberración. Mostra España es un ejemplo fantástico de la presencia del arte, de las artes escénicas, de las artes cinematográficas españolas en Portugal. Los programas recíprocos que se hacen de Portugal en España son fantásticos, pero volviendo a esos dos desafíos, uno es de pensamiento, y aquí voy a hablar de mi festival y del Festival de Almagro. Igual que en los últimos años, una de nuestras grandes peleas ha sido dinamitar el canon clásico. Voy a decir una cosa, siempre se pensó que el teatro español clásico, el teatro del siglo de oro, eran tres autores que eran Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, que eran tres hombres blancos, castellanos y curas, los tres. Pensar que todo lo que no era un hombre castellano, blanco y cura estaba fuera del canon era una aberración. Nuestro desafío ha sido que las mujeres que escribían en el siglo de oro y que tenían una presencia importantísima en los corrales aparecieran, que los escritores que nacieron en la América española en aquel tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón, formen parte natural de nuestro canon, y creo que con Portugal ese es el desafío. Es decir, creo que es totalmente absurdo que no consideremos a Gil Vicente como el padre del teatro ibérico y como un autor propio, o el Camões, que escribía los sonetos o escribía las Lusíadas al mismo tiempo en castellano y en portugués, no lo consideremos un autor nuestro. Creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo editorial, de promoción, de educación en nuestras escuelas, sin duda, de considerar que lo uno y lo otro forman parte de nuestro pasado común, de un patrimonio emocional, espiritual, cultural que nos pertenece y al que nosotros pertenecemos, y que leer Pessoa o leer Saramago debería ser parte natural de la formación cultural de un estudiante de una escuela española y sobre todo de una escuela artística española. Y aún no está consolidado eso, y creo que ese es un camino. El segundo, que hablaba de lo práctico, es intentar que los lazos, vuelvo a decir, no sean puntuales, sino que sean a largo plazo. Que quien hace dramaturgia contemporánea en Portugal, pienso en el Teatro Dona María o en el Teatro São João en Oporto, y los que lo hacen en España, el Teatro Jura o el Centro Dramático Nacional, establezcan vínculos a futuro en los que haya un tránsito natural de artistas y de artistas trabajando conjuntamente. No llevar producciones portuguesas a España y españolas a Portugal, sino conjuntamente, porque además ahí creo que las artes escénicas tienen una dificultad añadida, que es lo efímero y frágil de nuestra creación. Una obra artística o una obra cinematográfica existe en sí misma. Y existe en un soporte, y ese soporte ya, la obra hecha, se puede llevar a un lugar o a otro. Nosotros existimos mientras están trabajando conjuntamente los artistas. Cuando dejan de trabajar conjuntamente, la obra inmediatamente desaparece, lo cual significa también unos costos operativos. Tener una compañía con la mitad de actores portugueses y la mitad de actores españoles cuesta en la dinamización, en los viajes, en las dietas, cuesta un dinero extra que las administraciones de ambos países creo que tienen que sensibilizarse con la necesidad de esas estructuras estables y crear marcos de continuidad en los que podamos soñar a futuro, igual que yo sueño con que el Festival de Almagro sea el festival ibérico de teatro clásico sobre un repertorio ibérico, sobre un repertorio de autores y autoras nacidos en ambos territorios. Creo que también los centros dramáticos deberían aspirar a trabajar con el pasado común y con el presente común de los artistas escénicos, escenógrafos, figurinistas, iluminadores, músicos y actores que se han formado en ambos países y que además muchos, las escuelas de arte dramático de España y Portugal tienen flujo constante de estudiantes. Y sin embargo, al llegar al mundo profesional hay un shock porque esa ida y vuelta natural que se produce en la época de formación no la hay luego en el desarrollo profesional, aunque muchos de esos actores ya sean bilingües naturalmente. De manera que creo que ese es el desafío, construir estructuras estables basadas también en un mejor conocimiento patrimonial. Tito,
Força. Sí, yo considero que, como dice bien Ignacio, se tiene que trabajar desde la base también a un nivel conceptual y a un nivel práctico, ¿no? Y como digo, bueno, lo dije un poco antes, ¿no? O sea, iniciativas de encuentros de coproducción o de fondos de coproducción bilaterales, no tanto multilaterales como puede ser Univermedia o como puede ser Eurimages, pues ayudan a que se genere industria compartida, ¿no? Y también a nivel creación, ya no hablando solo de coproducción, porque eso es más a nivel industria, a nivel co-creación, el hecho de dinamizar que creadoras y creadores portugueses residan en laboratorios de desarrollo de sus proyectos en España y viceversa, pues también es algo interesante. Y yo creo que ahí, como siempre, todo pasa por incentivar a través de poner facilidades. Como dice Ignacio, mantener una compañía de teatro con las dos nacionalidades, aunque estemos cerca, pues es mucho más costoso que tener solo a los actores y actrices de tu país y a la compañía de tu país, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso sí que necesita apoyos, que van surgiendo y que van existiendo, como decía antes, a nivel regional o a través de acción cultural, en intercambios y demás, pero que se puede estabilizar mucho más a través de proyectos concretos. Como siempre, la administración pública sacar adelante proyectos concretos cuesta mucho, con convenios y demás, pero la voluntad existe. Es decir, nosotros hemos hablado en reuniones en las que ha estado Portugal con otros dos países más de cómo generar un pequeño grupo de trabajo de todos los países que repetimos en todos los diferentes programas de estímulo de la coproducción internacionales, ¿no? Es decir, que los que son del otro lado del charco y junto con Portugal, España en este, y los que son europeos, ¿no? Porque confluyen. En un momento dado, Argentina estuvo en Eurimages, ¿no? Como país agregado desde Latinoamérica, y luego también está en Ibermedia. Portugal está en todos con nosotros, ¿no? O sea, que quiero decir que ahí sí que hay una estructura sobre la que se puede trabajar y que sí que está avanzando, ¿no? Pero sí que es necesario reforzarlo y no dejarlo de lado porque, como dice Ignacio, las estructuras se En tienen que segundo mantener en lugar, el tiempo. tenemos esa clave para instar a los... Que creo que era la radio. Pero bueno, no pasa nada. Yo es que iba a mirar una cosa en internet también para ver un dato, ¿no? Pero creo que no hace falta, porque creo que sí que hay laboratorios suficientes de desarrollo de co-creación en cuanto a cine y audiovisual entre ambos países que pueden llevar a la colaboración, y se están dando cosas, por ejemplo, muy interesantes que siempre me dicen que por qué no lo mencionamos, en el sector de la animación, ¿no? Ahora una productora de Galicia con la productora Sardiña en Lata que es portuguesa, pues tiene un proyecto que se llama Os Fantasmas do Meu Avó, creo que se llama en portugués, y que, bueno, como todo proyecto de animación, pues lleva un trabajo de 3 o 4 años de colaboración entre compañías y estudios de animación de ambos países, ¿no? Entonces eso ya genera una estructura de trabajo continuado, y más si tiene pues fondos de todo tipo adscritos al proyecto, ¿no? Si recibe de Ibermedia por un lado, del proyecto en España por otro, de Erika Portugués por otro, pues ya lo vas armando, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede trabajar, pero sí que hace falta más. Siempre hace falta más, pero es que siempre hace falta más en todo, en cultura, ¿no? Es que no. Y, portanto, aqui só... Un pequeño tema. Cuando hablamos de Portugal y España, es algo que yo he sentido porque, como pueden ver en mi acento, y ahora de repente estoy hablando español, me he dado cuenta, vou pasar otra vez ao portugués, es lo que suele pasar entre Portugal e España, é que nós também temos uma situação que é bastante interessante em termos de o Brasil, em relação à Latinoamérica, acontece muitas vezes exatamente aquilo que acontece entre Portugal e Espanha. A sua proximidade é evidente e geográfica, mas que as suas costas estão viradas. E que, por exemplo, aquele conhecimento que nós temos de África, do Brasil e a relação que como Espanha tem com a América Latina, nós acho que podemos também, de novo, criar mais ligações até entre os portugueses e este Espanha, e o espanhol, ou seja, o artista que se calhar não é de Espanha, mas é da República Dominicana ou da Argentina, mas que é um descendente desta cultura hispânica, também criar ligações com este artista que se calhar é de Angola, do Brasil ou de Portugal. Porque acho que há muito lugar ainda para explorar estes temas e, sem sombra de dúvidas, queria reforçar, porque acho que o Ignacio tocou no ponto, que é a educação. A educação é essencial para que transformemos estas mentalidades e que não vejamos isto como fronteiras. As fronteiras são só ligações, não limites.
E isto tudo sem nunca esquecer de não nos focarmos apenas nas capitais, que também foi uma ideia que já reforçámos várias vezes. O que é que podem os países aprender um com o outro no sentido de divulgar a sua cultura, sendo que, obviamente, Portugal é um país geograficamente mais pequeno e com uma exposição diferente no mundo, mas o que podem os dois países, ou seja, isto para dizer que são países diferentes por si só, o que podem os países aprender um com o outro, tanto no âmbito bilateral entre Portugal e Espanha, como no âmbito internacional, nos espaços com partidos europeu e ibero-americano? Isso é uma pergunta. ¿Qué pueden aprender uno de otro? Bueno, yo creo que lo mejor es aprender a trabajar juntos, pero es algo que más o menos ya se hace, ¿no? Yo en mi caso ya particular, hablando de la parte del marketing y de la promoción internacional a ese nivel, no tanto a través de convenios y demás, porque hay una compañera que es subdirectora de esa área y es más a nivel ya de política y diplomacia cultural el trabajo que se hace en su departamento, pero en el mío, como director de marketing, estoy en la plataforma de European Film Promotion, en donde España está desde 1997, creo, así. Y está mi homólogo portugués y estamos en el mismo grupo de trabajo con otros dos más. Es decir, Portugal y España siempre juntos en cuanto a acciones de promoción. Compartimos espacio lado a lado cuando vamos a la parte de industria del Festival de Toronto. Él está en portugués, está al lado del pabellón español en el Marché du Film de Cannes. Y siempre somos vecinos, ¿no? Y siempre intentamos como aprender un poco el uno del otro de lo que estamos haciendo, de actividades que se puedan hacer, dinamización, establecer proyectos en líneas paralelas para que luego exista una intersección natural, ¿no? De colaboración, y es un aprendizaje continuo. Pero, a ver, yo creo que todos, hay siempre referencias, ¿no? Aquí en el Instituto de Cine, cada vez que nos dicen, es que Unifrance, ¿no? La agencia de promoción del audiovisual francés, ahora audiovisual porque se ha juntado con la agencia que promueve también contenidos televisivos, ¿no? Claro, y tú dices, ya la tradición que tiene Francia, la estructura que tiene Unifrance no es comparable con la que tenga Portugal o España, ¿no? Como en ese campo, y hacemos nuestra pelea y yo creo que lo hacemos bien y que cada vez trabajamos más, con mucho sacrificio, pero que obviamente necesitas esas estructuras, ¿no? Entonces yo creo que ambos países tenemos que mirar a otros referentes también para seguir creciendo, no al uno al otro, sino de nuestro alrededor. En iniciativas, por ejemplo, en cine, gente que trabaja muy bien la promoción internacional es Cinema Chile. Y lo ves presente en los mercados, ves presente en las acciones y en los intercambios de promoción relacionados al audiovisual en el entorno profesional, obviamente, pero también con sus trabajos con festivales, de traer contenidos, de que se distribuyan, etcétera, ¿no? Y de promocionarlos. Entonces, siempre puedes tener una referencia exterior y aprender juntos de un tercero. Y yo creo que eso siempre es, bueno, pues en lugar de competir, como yo digo siempre, en lugar de competir y decir a ver quién lo hace mejor, es más bien cómo entre todos podemos hacerlo mejor, ¿no? Y cómo nos podemos abrir puertas de trabajo que nos ayuden a ir hacia adelante a todos, ¿no? Y que no siempre la referencia va a ser Francia o Alemania, también puede ser la referencia Swiss Film, que tiene una cinematografía mucho más reducida en cuanto a su capacidad de producción anual, ¿no? Que tienen un branding excelente, que tienen una serie de trabajos y de líneas de ayudas de distribución internacional que les funcionan, ¿no? Que no es una cosa fácil de articular, una línea de distribución internacional que es promocionar que distribuidores de otros países compren tus contenidos a través de apoyarles y que circulen los contenidos con apoyo económico, ¿no? No es fácil de articular con la legislación europea y demás, que me meto ya en un terreno que no es el mío 100%, pero que lo sé por las conversaciones que tenemos aquí, ¿no? Y que es objetivo para nosotros también. Pero a veces no tiene que ser el gran referente histórico el que te dice cómo funcionan las cosas, sino pequeñas pruebas de otros países que quizá tengan una capacidad de producción más limitada por el tamaño del país, que normalmente eso también define un poco lo que haces, ¿no? A nivel contenido. Entonces, bueno, yo creo que es un aprendizaje continuo y no solo bilateral. Tiene que ser de mirar a países de nuestro entorno, incluso lejanos, y siempre estar dispuesto a aprender y de manera abierta a conseguir nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo en colaboración y no en competencia. Eso es lo más importante, yo creo. Ignacio, quería intervir. No, Verónica.
Yo creo, estando de acuerdo con lo que dice Tito, que juntos tenemos que mirar a otros lugares, pero creo que a veces es bueno aceptar que en otros lugares, digamos, van por delante. A mí me parece, yo tuve, por ejemplo, la experiencia ahora en pandemia de venir aquí a Portugal, que fueron los primeros que abrieron. Los primeros festivales que se hicieron en toda Europa, presenciales, fue, por ejemplo, aquí en Almada. Y para nosotros fue importantísimo. Almagro fue el primer festival en España en abrir después, pero poder venir y ver la experiencia de cómo se gestionaban los públicos. Ahora ya hemos aprendido todos, pero hace 1 año y medio entrar en un teatro con distancia de seguridad, con gel hidroalcohólico, cómo se manejaban los aforos, era un desafío. Y ahí Portugal fue un país al mismo tiempo valiente y precavido en la manera de hacerlo, y para mí fue importantísimo poder venir. Y creo que también, o al menos esa es la sensación que tengo, vuelvo a ese territorio geográfico descentralizado, del impacto que tienen los centros escénicos en las realidades sociales de sus contextos. Pienso en un municipio como Montemor, en el Alentejo, que tiene un centro de creación que dinamiza todo el municipio. O pienso en Évora, o pienso en Coimbra, o en Braga, en lugares, o en Faro, en lugares donde el teatro consigue algo que yo creo que en España todavía conseguimos en muy pocos lugares, que es de verdad transformar desde las escuelas a los centros de mayores, a la dinámica social de toda la población, que se ve envuelta de alguna manera en lo que está pasando, con encuentros, con conferencias, con charlas, con cursos. Creo que es muy interesante. En ese sentido, no sé si tiene que ver con lo idiosincrático, pero me parece que en Portugal se ha conseguido tener una proximidad y una empatía y una construcción cívica a veces superior a la nuestra, y creo que en eso tenemos que aprender. A cambio, yo a veces intento hablar con nuestros colegas portugueses, con algunos festivales, de una política, porque, por ejemplo, hablo de una cosa muy concreta ahora, una política que nosotros intentamos aplicar en Almagro, que es que el dinero de la cultura vaya para la cultura. Por ejemplo, nosotros una política que aplicamos es intentar, cuando traemos compañías de América Latina, que nunca cueste más el billete de avión de un artista que viene de Argentina o de Chile de lo que el artista va a cobrar por su trabajo en España. Es decir, si el billete de avión cuesta 1.000 euros, conseguir que las funciones, que la cantidad de representaciones que se hagan en diferentes festivales llegue al final a que el artista haya ganado más de lo que cuesta el boleto aéreo, por una cuestión de equilibrio en el destino final de los dineros de inversión cultural. Y creo que en ese sentido, a veces, quizá porque hay menos cantidad de festivales y porque no existe una red tan engarzada, veo en algunas realidades portuguesas que se hacen grandes esfuerzos por traer compañías que vienen, dan una función y regresan. Creo que ahí los dos países deberíamos pasar página de unos tiempos en los que hubo bonanza económica y había mucho dinero, y en los que un festival competía con otro por ser el único que traía una cosa. Eso ya no funciona. El público que va a Évora y el que va a Sevilla, pues es distinto. No le va a quitar espectadores un festival a otro, y al contrario, van a minimizar gastos, van a hacer una sinergia muy productiva, y va a ser muy beneficioso para todos que conjuntamente nos sentemos a hablar. Solo hemos intentado, en Almagro hemos convocado ya varios años una mesa de festivales que se celebran durante el verano para hablar de esta itinerancia. Decidamos entre todos qué nos parece importante traer y traigámoslo juntos en colaboración, porque de esa manera vamos a poder destinar más medios a los artistas y no tanto a la logística de traer una cosa, hacerla un día y devolverla a 10 o 12.000 kilómetros. Verónica, agora sí. Sin duda, súper importante no perder esfuerzos en cosas tan efímeras. Claro que todos trabajamos con lo efímero, y lo efímero es muy difícil a veces de gestionar para que fique mais tempo, não é? Para que se prolongue no espaço temporal e no espaço cultural. Mas eu acho que isso passa também pela programação. E nós, como entidades de dois países em conjunto, forçarmos e promovermos uma programação a nível internacional, e também nos Estados Unidos, em França, na Alemanha, de artistas que não são só portugueses ou que não são só espanhóis, até porque muitas vezes, culturalmente e geograficamente, nós não falamos de um artista português, falamos de um artista contemporâneo. E, portanto, eu acho que também está nas mãos dos programadores, dos curadores, dos agentes culturais, de promovermos as problemáticas e os interesses que os artistas têm, e que, obviamente, são pelo contexto que têm e que vivem, historicamente e culturalmente, e promover esses trabalhos em
museus em todo o mundo. No meu caso, não trabalhamos só, e que os curadores tenham esse cuidado, tanto espanhóis como portugueses, de utilizar, e no bom sentido da palavra, a mensagem narrativa dos artistas para trabalhar com estas instituições. Portugal, por exemplo, eu acho que é um bom exemplo na questão das residências. Portugal é um país que realmente o custo de vida é mais baixo, como das vezes o resto da Europa, e, portanto, tornamos-nos numa plataforma internacional para muitíssimos artistas que vêm viver para Portugal e que utilizam Portugal para viver em residências. Isso eu acho que é uma coisa interessante e que sinto que, por exemplo, em Espanha, os artistas não há tanto esses projetos. Mas Espanha, por outro lado, exatamente por uma questão de capital, tem programações muitíssimo mais fortes em termos de mostra de artistas, da tal educação de que falávamos, em que as exposições que, por exemplo, agora existiram no início do ano, em setembro, são visitadas só na cidade de Madrid, é incomparável com Lisboa nas suas visitas. Isto tem que ser mudado, temos que aprender realmente a utilizar as coisas de um lado e do outro, e que são os fortes cada um destes focos. O nosso tempo está a chegar ao fim e por isso eu faço-vos uma última pergunta, que acaba por ser uma espécie de últimas palavras, porque acabámos por já tocar também nesta matéria, mas ainda assim a dirijo. Mas reforçando que já acabámos ao longo desta conversa de dar aqui uma série de sugestões de como é que este diálogo se pode promover ainda mais entre os dois países, que tipo de sinergias podem ser criadas e por quem, nomeadamente instituições públicas, setor privado, fundações, festivais, associações culturais, artistas, meios de comunicação. Peço-vos neste sentido que mais pode ser feito assim em mote de fecho. Ignácio, se calhar começo por si aqui para trocar a ordem. Pues ese es el desafío. Yo creo que transformar lo puntual y excepcional en algo estable. Pongo un ejemplo. Nosotros en Almagro el año 2021, hemos tenido país como país invitado del festival, con 5 producciones, con música, con danza, con teatro que venía de Braga, de Évora, de Coimbra, de Lisboa, evidentemente, de Oporto, el Teatro Nacional São João. Pero creo que algún día deberíamos dejar de considerar a Portugal como un país invitado y debería ser parte del programa habitual, y que los autores portugueses, decía antes, Gil Vicente o Camões y su teatro clásico, dejen de ser una visión de teatro extranjero como en otros lugares y sean ya parte de nuestro patrimonio, con una defensa además muy particular de las aportaciones modernísimas que tiene el teatro portugués, por ejemplo, en cuanto a las autoras. Decía antes Paula Vicente, que es la primera dramaturga reconocida en el territorio ibérico, o Ángela de Acevedo, que son importantísimas dramaturgas que además reivindican una condición importantísima en la época, que es la de las mujeres empresarias teatrales, que eran las propietarias de las compañías, las que pagaban los salarios a los actores y al resto de empleados de las compañías, y que nos da una diferencia en el área ibérica muy importante. En el área ibérica, digo, porque así era también en los teatros en Lisboa, por ejemplo, que eran muy diferentes de las realidades europeas en las que las mujeres tenían prohibido actuar, prohibido dirigir, prohibido escribir. Creo que muchas veces nuestro territorio del sur, nuestro territorio ibérico, mira con complejo al norte, cuando en muchos casos, mirando a nuestra historia, fuimos más avanzados y fueron revolucionarios y revolucionarias en la manera de entenderlo. Creo que debemos consolidar eso y darle un lugar, como decía antes, estable, que nosotros estamos intentando, con la Dirección General de las Artes de Portugal, establecer un convenio marco que haga que no sea una cosa excepcional, que las compañías portuguesas vengan a Almagro en un año, sino que en todos los años haya presencia portuguesa, como hay de otras regiones de España, para dar una visión más amplia de la naturaleza ibérica de nuestro teatro clásico. Yo creo que el año que viene, y con esto acabo, debería ser un año importante de reflexión. Y digo porque el contexto del centenario de Saramago y el pensamiento ibérico de Saramago creo que podría ser un buen contexto para
para darle una vuelta entre las instituciones, entre los artistas, entre las diferentes organizaciones, a cómo podemos reforzar nuestro camino con un camino común y cómo la presencia de los artistas y de las instituciones portuguesas en España y de los artistas y de las instituciones españolas en Portugal es un valor añadido que nos va a hacer ser más fuertes, que nos va a hacer tener una visión más global, más plural y que también, como decía bien Tito, nos va a reforzar en contextos en los que otros entornos culturales están estableciendo esas alianzas y están comprendiendo que las realidades culturales hoy en día no pueden acabarse con las fronteras, sino que, como decía bien Verónica también, las fronteras son una oportunidad de enlace y colaboración y no un límite. Yo creo que Ignacio ha resumido perfectamente por parte de los tres, pero le dejo a Verónica la palabra. En nuestro caso es que tenemos casi las mismas herramientas en artes escénicas que en cine, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque hay convenios específicos y líneas de trabajo específicas, pero hay estructuras muy similares en cómo lanzar posibles líneas de trabajo que afiancen la perpetua colaboración bilateral, ¿no? Y con vistas a futuro y creo que se asemeja mucho. Entonces, lo que Ignacio dice yo creo que puede transponerse directamente al caso del cine y del audiovisual, si bien completaría diciendo que podemos trabajar, y yo creo que se debe, por el camino de lo que decía antes, ¿no? Fondos específicos de coproducción bilateral para que se aúnen industrias y talento, porque eso va a llevar a que trabajen de por sí y se generen proyectos que vayan directamente pensados a ese tipo de interacción, ¿no? Tanto a nivel industrial como creativa. Y encuentros periódicos, pero encuentros periódicos sí que hay, ¿no? Entonces, como puede ser el caso de Mostra, al final, aunque se realiza en Portugal, pero luego hay programas de intercambio en España y cada 2 años, pues sí que es verdad que ese tipo de iniciativas hacen que prevalezca una relación perpetua de colaboración con entidades portuguesas locales que luego te ofrecen contenidos para traer a España, ¿no? Entonces, en nuestro caso, otros festivales de cine que están en Portugal, que luego nos piden interacción con festivales en España o este tipo de iniciativas de retorno, ¿no? Porque tú al final lo que haces, y todo se construye en cultura muchas veces pidiéndose favores, ¿no? En plan, oye, puedes colaborar con nosotros para el programa. Y al final es quid pro quo, ¿no? Y eso también lleva un poco a generar un compromiso de trabajo, ¿no? Y no tengo mucho más que decir en este sentido porque creo que hemos abordado bastantes áreas, ¿no? en la charla y sobre todo porque lo que ha dicho Ignacio creo que se aplica en términos generales no solo a teatro, sino en general al intercambio cultural, ¿no? Y a estructuras culturales. Verónica, a mí me lo han dejado muy difícil porque de hecho hemos hablado de todo. Yo lá estou eu a começar a falar em espanhol, eu ouço o Tito e o Ignacio a falar espanhol e o meu cérebro automaticamente começa a falar espanhol. Mas acho que há uma leitura que se pode fazer conjunta e plural da nossa arte. Nisso estou a falar sobre a arte, a pintura, o desenho, a escultura, que nunca foi feita uma leitura sobre a produção artística portuguesa e espanhola como sendo paralela e uma leitura comum entre os dois países. E a nossa história também é comum, muitas vezes, em relação, não vou falar da obviedade dos descobrimentos, mas realmente poderíamos ver essa leitura mais próxima. A descentralização das artes, que também já foi aqui falado muito, se é verdade que o público em geral, em Lisboa e Madrid, conhecem a Feira da Arte, eu vou falar outra vez naquilo que é, e toca mais claramente, as galerias, como já tivemos galerias espanholas em Lisboa. Também é verdade que quase todas as galerias, muitas galerias espanholas em Madrid têm artistas portugueses, mas temos que levá-las a outras cidades. É evidente, nós não temos uma estrutura de ter centros de arte culturais tão fortes como os espanhóis têm em Bilbao, em Valência, Marca em Vigo, enfim, nós somos muito mais macrocéfalos. No meu projeto MAP mostra isso, portanto, Lisboa e Porto, um pouco mais, mas, então temos que trazer as cidades que são muito menores. E acima de tudo, eu dou isto como exemplo sempre, eu acho que o que é importante é o intercâmbio de residências de artistas, de educação, isto foi falado dos estudantes, e que haja muitos intercâmbios. Porque o Erasmus foi um projeto que se começou a fazer, eu acho que foi em 97, 98, na Europa. Nós, para nos 25 anos depois,
que esses estudantes que fizeram esses intercâmbios hoje em dia estão todos lá. E nós devemos fazer um intercâmbio muito mais forte entre os países. E se calhar artistas que trabalhassem em Portugal e trabalhassem em Espanha, e que estudassem a Universidade de Belas Artes num país e noutro, e que os arquitetos também o fizessem, ou seja, promovêssemos muito mais uma coesão de estudos e de intercâmbios de trabalho de residências e bienais e por aí. Agradeço muito aos três. Resumo apenas aqui algumas ideias que ficaram e que são muito importantes para levarmos para o futuro, não é? Criar laços a longo prazo, alargar as cooperações a outras regiões dos países, descentralizando as artes das capitais de Lisboa e Madrid. Lembrar que as fronteiras são ligações e não são limites. Por que não fundos específicos para a colaboração, a cooperação bilateral, uma leitura conjunta das artes de Portugal e Espanha, intercâmbio, colaboração, muita cooperação, isto são tudo ideias que nos ficam desta conversa. Muito obrigada aos três, obrigada Verónica, obrigada Titi, obrigada Ignácio por esta conversa e obrigado a todos aqueles que nos assistiram do lado de lá. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.